Bienvenidos nuevamente a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos continuando esta serie en la epístola a los Romanos, y hoy nos encontramos en el capítulo número 10 y vamos a estar considerando los versículos del 16 al 21 para así concluir con este capítulo. Así que por favor, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Saludos mi amigo oyente, hoy continuamos desarrollando esta serie en la epístola a los Romanos y nos encontramos en el capítulo número 10 y vamos a estar considerando los versículos del 16 al 21 para así concluir este capítulo número 10. Y el título del mensaje es el rechazo de Israel en aceptar a Cristo, en aceptar el Evangelio. Así que vamos a comenzar, y si se acuerdan, en el mensaje anterior pudimos observar que detalladamente cómo el apóstol Pablo cita al profeta Isaías en muchas ocasiones, y el cual es uno de los favoritos y preferidos del pueblo judío, así demostrando que el plan de Dios para salvación siempre ha sido de carácter universal y no exclusivamente para los israelitas, para el pueblo judío. Por lo tanto, la nación de Israel se encuentra actualmente, hoy día en el presente, en el mismo nivel ante Dios como los gentiles, en necesidad de ser evangelizados como cualquier otra persona que está sin Cristo. Así que tanto el judío como el gentil se encuentra en un estado pecaminoso y necesita venir a Cristo para obtener salvación. Sin embargo, la nación de Israel ha rechazado por completo este mensaje de salvación que se ha predicado por muchas generaciones. ¿Y cuál es este mensaje? Bueno, es muy simple y sencillo: poner nuestra fe en la obra completada de Jesucristo, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Pero los judíos vieron y ven en el presente al cristianismo como algo muy desagradable, así negando este principio muy importante bíblico de la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Y esto fue el resultado de falta de conocimiento de la justicia verdadera. Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento. Y esto es lo que ha hecho el pueblo judío por generaciones, ya que los judíos siempre han querido establecer su propia justicia y términos para alcanzar la salvación a través de la obediencia o los ritos o rudimentos de la ley. Sin embargo, los términos que Dios establece para la provisión de salvación que puede llevar a cualquier ser humano a ser salvo es la fe en la obra completada de Cristo. Ahora, el problema de muchas iglesias y pastores está en que enseñan que Dios en el juicio final te va a juzgar por las buenas obras que hiciste como creyente, o cuán obediente fuiste a la ley. Es decir, si hiciste suficiente buenas obras, si seguiste los mandamientos a perfección, eres salvo. Y si cometiste más pecado que las buenas obras, o fallaste en la ley, pues te mandará al infierno. Sin embargo, esto es un error absoluto, una falsa doctrina, una herejía por falta de conocimiento de la justicia verdadera, al igual que los judíos. De hecho, la Biblia nunca enseña esta falsedad. Lo contrario o lo opuesto es cierto. La Biblia enseña que ahora, en el presente, los creyentes verdaderos que pusieron su fe absolutamente en la obra completada de Cristo, nunca enfrentarán nuestros pecados en el juicio final de Cristo. Déjame repetirlo: nunca
absolutamente nunca enfrentaremos nuestros pecados en el juicio final de Cristo. Gálatas 1:14 nos dice por qué. El cual se dio, está hablando de Jesucristo, a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Primera de Corintios 15:3 también dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, la segunda persona de la Trinidad fue encarnada en la figura de Jesús. A ese es el que se está refiriendo. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya había dicho esto las Escrituras. Primera de Juan 2:12 también dice: os escribo a vosotros, hijitos, a nosotros que ahora tenemos el Espíritu Santo, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Han sido perdonados ya en el presente. Ahora, uno de mis favoritos les quiero mencionar, que es de esta misma epístola, Romanos 8:1, que ya los habíamos discutido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el punto central de todos estos versículos? Bueno, mi amado oyente, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo por fe, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados por su sangre en la cruz hace 2000 años. Él pagó el precio total de nuestros pecados. Es decir, existe solo dos categorías de personas en el mundo: o usted está perdido, o está usted encontrado. Así que, mi amado oyente, tiene que hacerse la pregunta si tiene usted una profunda y permanente sensación de paz, de consuelo, de propósito, de seguridad, de gozo, de certeza y aseguranza de la salvación. Pasemos a leer el versículo número 16 de esta epístola a los Romanos, en el capítulo número 10. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, es una pregunta muy importante. Estas son palabras tristes con un motivo doble. Él está preguntando: ¿quién ha creído? No se ve. Es muy poco del pueblo israelita. Él está haciendo referencia en el contexto de que los que son salvos es un remanente, y lo encontramos. Esto también tiene un paralelo, este versículo, en Romanos 3:3. Pero quiero comenzar leyendo Romanos 3:2, que dice: mucho en todas maneras, está haciendo referencia al pueblo judío. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios a los judíos, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Aquí Pablo nos recuerda nuevamente lo que ya había declarado en el capítulo número 9 acerca de los privilegios que fueron otorgados a Israel por Dios. Si se acuerda, primeramente les mencionó la adopción. Un acto divino por el cual la nación en su conjunto se convierte en el Hijo de Dios para bendición y herencia. También recibieron la Shekinah de Dios, que estuvo entre ellos para guiarlos en el desierto. Luego, el pacto estableciendo una relación perpetua con la nación de Israel. También le ha sido confiada la ley, Moisés, cuando se le dio los 10 mandamientos, la revelación de la voluntad de Dios, la verdad, y al obedecerla les traería bendiciones a sus familias.
Y sin olvidar lo más importante, Israel iba a servir como canal para el nacimiento del Mesías, de Jesucristo, del Cristo encarnado. Aún así, de privilegiada, Israel es ahora rechazada por Dios en el presente. Y esto temporalmente y no para siempre. Mateo 23:37 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Sin embargo, este rechazo de Israel para con Dios no constituye ninguna excusa para no proclamarles el evangelio de Dios. Aunque esta acción de Israel, el rechazar al Mesías, a Jesús, haya traído sobre ellos un holocausto de juicio por parte de Dios que eventualmente culminará en el tiempo, en el futuro conocido como la Gran Tribulación, y esto lo vamos a ver en realidad en detalles en el próximo capítulo número 11. Al final de este versículo 16 podemos también leer que nos dice algo importante aquí acerca de la profecía de Isaías. Dice, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esta cita es sacada de Isaías 53:1 y leemos que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Nuevamente, esto es una nota de tristeza, ya que Pablo sigue enfatizando que solamente un remanente son los elegidos, son los predestinados, son los justificados y son los glorificados. Por esto, la cita del profeta Isaías preguntando: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya que el porcentaje de los salvados en la nación de Israel era y es muy insignificante. De igual con los gentiles de la antigüedad y al presente, mi amado oyente, cuando está pasando igual que Israel. Así que cuando se considera toda la población del mundo, solo un remanente será salvo. Por eso, asegúrese que no esté viviendo bajo el legalismo o el antinonismo, tratando de ganarse algo que se obtiene absolutamente de gratis a través de la fe en Cristo. Es una dádiva que Dios nos da, que es la vida eterna, cuando usted pone la fe absolutamente en la obra completada de Cristo, ya que lo que está describiendo Pablo aquí en su contexto histórico descrito desde el Antiguo Testamento es que Israel tiene comezón de oír sana doctrina, están sordos y ciegos y de corazón duro como una piedra e insensible a la voz de Dios, rechazando obstinadamente la justicia verdadera de Dios, que es la fe en Jesucristo. Aunque siga la ley a perfección, mi amado oyente, Israel no ha alcanzado la salvación. Aunque obedezca los mandamientos, nunca va a poder ser salva. Usted, mi amado oyente, puede seguir la ley, puede seguir los mandamientos, puede abstenerte a los alimentos, puede seguir el sábado y estar perdido y nunca encontrado, no tener salvación, porque el único requisito es poner tu fe en la obra completada de Jesucristo. Isaías 6 del 9 al 10 nos dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios ha puesto un velo
en el pueblo de israelita, porque Él trajo juicio por su incredulidad y por tratar de vivir bajo los criterios de su propia justicia. Por lo tanto, esto no es un estado nuevo emocional de Israel, sino que viene de mucho antes que Cristo apareciera encarnado en la figura de Jesús. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos esta ceguera impuesta nuevamente, no por desconocer la verdad, porque ellos poseen la palabra de Dios, ellos tienen un celo para con Dios, sino por rechazar la verdadera justicia que es Cristo Jesús. Juan 12:37 nos dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿quién? Jesucristo, cuando caminó entre ellos, entre el pueblo judío, delante de ellos no creían en Él. Y ese es el problema cuando usted trata de vivir en el legalismo, cuando usted trata de cumplir la ley para ganar la salvación. Al igual que el pueblo judío, lo que estás haciendo es que no estás creyendo en la obra completada de Jesucristo. Ahora en el versículo 37 de Romanos, en el capítulo número 10, continúa diciendo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí hay dos secciones, se divide en dos. Primeramente, así que la fe es por el oír, y luego el oír por la palabra de Dios. Diciéndolo de otra manera, la salvación no viene por intuición. La salvación no viene por medio de una predicación emocionante, no viene por meditación, no viene por una especulación. La salvación no llega o no viene por filosofar, no viene por gritar como muchos evangelistas hacen, que en sus prédicas que están gritando, tratando de emocionar al público o creando un ambiente del Espíritu Santo, como ellos dicen. No viene por actuar y por persuadir a las personas, no viene por la psicología, sino que viene por escuchar un mensaje de sana doctrina. Hay que en realidad dar un mensaje, mi amado oyente, lleno de la palabra de Dios y no lleno de nuestra opinión. Es decir, viene por predicar, la salvación viene por predicar expositivamente todo el consejo de la palabra de Dios. El amor de Dios, pero también su ira, ¿verdad? La gracia, pero también la justicia de Dios. Tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. La fe verdadera que salva viene por el oír los hechos verdaderos del Evangelio, que es la encarnación de Dios en la figura de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección expiatoria, en la cual Él nos perdona de pecado, toma nuestro lugar, y ahora tenemos perdón de pecado y vida eterna si ponemos nuestra fe en esos hechos verdaderos. No se trata de simplemente oír predicadores hablando sus propias opiniones y como ellos han alcanzado todo nivel de espiritualidad y una vida perfecta porque siguen la ley, se abstienen a los alimentos y hacen todos los ritos, ayunan, ellos oran, ellos se levantan a las 3 de la mañana y Dios le abre el oído derecho y les dice: escribe esto, como si fuera algo místico y algo wow de nivel alto. No. Según sus propios criterios, ellos dicen que escuchan una voz audible y todo esto. Sino se trata en realidad de predicar la persona y la obra completa de Cristo. No como yo ayuno, no como yo hago milagros, no como yo sano. No. Esto es el yo siempre. Estos predicadores están. Por esto es que si usted analiza
estas prédicas, mis prédicas, están llenas de contexto bíblico y versículos que explican la interpretación del texto principal, haciendo una buena exégesis o una hermenéutica. Es decir, yo no me pongo a inventar cosas, o sino yo lo que hago es que me pongo a interpretar con la propia palabra de Dios, para que así no sea mi opinión. Por eso es que mis prédicas están llenas de versículos, porque no es mi opinión la que cuenta, sino la de Dios. Por eso es que mi opinión aquí no vale para nada, sino la palabra de Dios es la que entonces transformará la vida de usted desde adentro hacia afuera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. No mi palabra y mi opinión no es viva y eficaz, sino la palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, si vamos a predicar la palabra de Dios, asegúrese muy bien que haya sido llamado por Dios y que el mensaje no sea tu opinión, sino lo que dice la Biblia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Y ahora en el versículo 18 Pablo resume su punto de que el mensaje se ha oído en todo el mundo, en todas las generaciones. Todo el mundo lo han escuchado el evangelio. Versículo 18 dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por tanto, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esta cita es sacada del Salmo 19, el versículo 4, que dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. El hombre natural siempre está preguntando: ¿y cuál mensaje del evangelio? Y los que no han escuchado el mensaje del evangelio, los que están en la selva, o los que están en sitios y países que no ha llegado un pastor, un evangelista o un misionero a esos lugares. Mi amado oyente, mire lo que dice la Biblia. El salmista está hablando de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y una noche y otra noche declara sabiduría, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo, que no necesita ir un predicador, un misionero, no necesita ir a esos lugares remotos para demostrar y enseñar que las estrellas, que el mundo, que la tierra, que el cosmos, que el universo, que los cuerpos celestiales proclaman que hay un diseñador que es Dios. Y esto es lo que llamamos en medios académicos de teología revelación natural. Y ahora pasemos a los versículos 19 al 20. Leemos: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Aquí en el versículo 19 Pablo cita a Moisés en Deuteronomios capítulo 32,
el versículo 21 y leemos: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, está diciendo Dios. En otras palabras, Dios está levantando de entre los gentiles a un nuevo pueblo para su nombre, ya que Israel fracasó en entender el plan de la justicia por la fe en la obra completada de Cristo. Por esto Pablo introdujo la frase en el mensaje anterior: todo aquel, incluyendo a todo el mundo. Es de carácter universal. Esta va mucho más allá de los judíos para así incluir a los gentiles, a todo el mundo. Y Dios lo mostró enviando a sus mensajeros, a los apóstoles, a sus discípulos, a todo el mundo en la gran comisión. Y esta es otra de las razones por la cual el pueblo de Israel rechazó el evangelio por fe en Cristo, porque involucraban también a los gentiles. Mateo 21, en la parábola de los dos hijos, dice Jesús les hizo una pregunta a los judíos, muy importante. En el versículo 31 leemos que dice: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos, que no son judíos, y las rameras van delante de vosotros, de los judíos, al reino de Dios. Ahora se cambió el rol. Ahora no es el judío o Israel que va primero, que entra al plan de salvación, sino los gentiles los que entran, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis ustedes los judíos, pero los publicanos y las rameras, los que no son judíos, le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Luego, en el capítulo también 22, en la parábola del banquete de bodas, Jesús les cuenta que el rey hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a llamar a los convidados a las bodas y no quisieron venir al banquete. Por lo tanto, el rey, ¿verdad que sí? Que es una figura de Dios, llamó a otro pueblo que vendrá al banquete. En otras palabras, si no quieren servirle al rey, si el pueblo judío no quiere servirle a Dios en los términos de Dios, él va a encontrar otras personas quien lo haga. Lo mismo sucedió con la parábola del dueño de la viña en Lucas 20. Mataron a sus sirvientes y mataron a su propio hijo. Y en el versículo 16 dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Puede ver, mi amado oyente, Jesús les dejó esto muy en claro. Sin embargo, rechazaron por completo las palabras de Jesucristo. Ahora, en el versículo 20, Pablo está citando aquí las palabras del profeta Isaías. En el capítulo 65, en el versículo número 1, donde leemos: fui buscado por los que no preguntaron por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre: heme aquí, heme aquí. Mi amado oyente, podemos ver muy claro que el profeta Isaías predijo la salvación de los gentiles, los que no obraron, los que en realidad no se les fue dada la ley, los que no conocían de Dios, los que no eran pueblo elegido y escogido, los que nunca buscaron a Dios con celo como el pueblo judío. Y estos gentiles, este otro pueblo, sí hallaron a Cristo, sí, ellos entonces pudieron alcanzar salvación. Por esto Israel es inexcusable ante Dios. Israel buscó a Dios, le sirvió con celo,
ella vivió bajo la obediencia de la ley y actualmente vive de la misma manera, pero nunca lo pudieron encontrar, nunca pudieron encontrar al Mesías, nunca pudieron encontrar la salvación y están ciertamente sin excusas. Y para terminar y cerrar este capítulo número 10, leemos el versículo 21 que dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta cita es sacada del profeta Isaías, del capítulo número 65, el versículo número 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Nadie, mi amado oyente, se puede imaginar cuán bondadoso, cuán paciente, cuán longánimo, benigno y generoso ha sido Dios con su pueblo escogido Israel, pero también con todo el mundo, con los gentiles también. Salmos 103:8 nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Números 14:18 también nos dice: el Señor Dios Jehová es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, Dios ha estrechado sus manos a un pueblo desobediente y opuesto. Ellos rechazaron creer en Jesús. Rebelde y contradictor significa, mi amado oyente, negar o hablar en contra de. Y por esta rebelión y contradicción, mi amado oyente, Dios iría más allá del pueblo judío para provocarles a celos con los gentiles. ¿Por qué? Porque son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y esto lo dice Hechos 7, de los versículos 51 al 53. Y esto está sucediendo hoy en día con el pueblo de Israel y todo el mundo gentil también. Dios ha estado extendiendo sus manos por miles de años, todos los días, sin cansarse, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2, esto lo dice 2 de Pedro 3:9. Gracias a Dios, no somos nosotros extendiendo nuestras manos, obrando para alcanzar misericordia, tratando de cumplir los mandamientos o la ley o el sábado, o abstenernos a los alimentos para obtener la salvación o un nivel de santidad. Porque el hombre se cansa fácilmente de levantar los brazos, pero Dios, que es todopoderoso, no se cansa fácilmente. Entonces, esta rebeldía, esta incredulidad, esta contradicción, esta ceguera, esta sordera por parte de Israel, nos preguntamos, ¿es para siempre? ¿Es permanente? Y la respuesta, mi amado oyente, es muy sencilla. Y es un rotundo no, y 1,000,000 de veces no. Pero esto, mi amado oyente, les digo que lo veremos más adelante en el capítulo número 11. En resumen,
Israel está en el presente perdido y no encontrado. Israel es puesto a un lado por Dios a pesar de ser en realidad el pueblo escogido y pasa en realidad ahora a ser de segunda. También Israel está excluido de la salvación como nación en general, aunque individualmente hablando existen judíos de todas las edades que han creído y que han sido salvos. Pero estos son en realidad el remanente que vemos que Dios eligió, escogió, predestinó, justificó y glorificó. Y ahora Dios está en el presente levantando un nuevo pueblo de entre los gentiles, una iglesia compuesta de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las etnias y las naciones del mundo. Y esto ha sido en realidad, mi amado oyente, una tragedia y chocante para el pueblo judío, que pensaron que la salvación era exclusivamente para ellos e ignoraron las predicaciones que se encontraban evidentes en las escrituras, que se encontraban evidentes en los profetas favoritos de ellos, que se encontraba en el Torá. Y así, mi amigo oyente, es que concluye Pablo y concluimos este capítulo número 10 de la epístola a los romanos. Y esto me lleva a esta última y muy importante pregunta. ¿Conoce usted de su Señor y Salvador? ¿Conoce usted de Jesucristo, el dador de la vida, quien puede liberarlo de esas cadenas de adicción, de prostitución, de drogadicción, de alcoholismo, de lesbianismo, de homosexualismo? ¿Conoce a ese Dios todopoderoso, en el cual nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron? Nos está diciendo que todos somos pecadores, no porque cometimos un pecado, sino porque nacemos de una madre pecadora y ahora estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos tener una relación con Dios, no podemos buscar a Dios, no hay nadie, porque estamos muertos espiritualmente. Todos estamos destituidos y no hay quien alcance a Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que te va a pagar esa vida de pecado va a ser la muerte eterna. Pero hay una solución, hay un remedio para esa enfermedad. El remedio es Jesucristo. Si usted pone su fe en la obra completada de Jesús, usted puede tener vida eterna. Dice la dádiva, es un regalo de parte de ¿quién? Dice de Dios. ¿Y cuál es ese regalo que le da a usted en el momento que pone su fe en Cristo? Es vida eterna. Si es vida eterna, mi amado oyente, tenga la aseguranza de que es vida eterna, porque esa es la promesa. No puede perder su salvación. Usted no puede perder algo que es eterno. ¿Y cómo podemos obtener esa salvación? Pues muy sencillo. Usted tiene que poner su mente, su pensamiento, sus labios y su corazón, lo tiene que poner en armonía y confesar y creer. Romanos 10, el versículo 9, 10 y el 13 nos ayuda y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ves, con los labios y el corazón, que Dios le levantó de los muertos. ¿A quién levantó? Bueno, a Jesucristo. Serás salvo. No es que si mantiene la ley será salvo. No, solamente es si confiesa y cree en tu corazón, pones tu fe, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, y está haciendo referencia a Cristo, será salvo. Efesios 2, 8
y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, como dice ahí, viene por el oír la palabra de Dios, y es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora que usted es salvo, usted tiene la aseguranza de la fe. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quiénes? A los que son salvos. ¿Para qué? Para que sepáis, para que usted tenga la aseguranza y la certeza de que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hasta aquí terminamos, mi amado oyente. Será hasta la próxima semana, Dios mediante. Dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Díganos si usted tuvo una conversión genuina, díganos si usted hizo esta confesión. Dele like, mándenos un mensaje en el Messenger para orar por usted de ahora en adelante, para que tenga un crecimiento de la verdad y de la verdadera justicia. Dios te bendiga.